Bueno, gloria a Dios. Qué rico estar por acá, ¿verdad? Amén. Qué bueno verlos por acá otra vez. Hoy tenemos un tema muy interesante. Yo creo que va a ser la parte 1. El tema es el filtro de la cruz. O el nuevo pacto, ¿no? El antes y después del nuevo pacto. El filtro de la cruz. Y hoy vamos a ver el subtítulo, El nombre de Dios, parte 1. El tema de hoy es el filtro de la cruz. El subtítulo, El nombre de Dios. No es tratando de traer ningún tipo de controversia ni nada por el estilo. Pero por muchos medios se le continúa llamando a Dios Jehová, ¿verdad? Jehová. Y ese es el tema que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Y por qué es importante? Porque es importante que se le llamen a las cosas que son como son, ¿verdad? Como son. Entonces, me puse a investigar y a leer un poco, y la información que hay es tanta que traté de simplificar el asunto. Y entiendo la responsabilidad del tema, porque estoy parado acá para decirte cuál es el nombre de Dios. Y lo único que te puedo dar es lo que está en la evidencia en la palabra, ¿verdad? Entonces, yo entiendo el tema y la importancia del tema, y estamos hablando de Dios, y Dios se respeta, Dios se venera, y se hace con todo el respeto y la responsabilidad del mundo. Y lo digo porque hay mucha información en el internet, en cualquier lado, de el nombre de Dios. Y hay mucha explicación fabulosa. Si tú quieres entrar ahí y poner qué significa Jehová, por ejemplo, prepárate a leer y prepárate a leer explicaciones de lo que significa ese nombre, cómo se llegó a ese nombre, etcétera. Entonces vamos a tratar de entenderlo de una manera sencilla. Vamos a comenzar con la pregunta. La pregunta, ¿es Jehová el nombre de Dios? ¿Es Jehová el nombre de Dios? ¿Debemos llamar a Dios Jehová? Porque se le continúa llamando, ¿verdad?, Jehová de los ejércitos. Y por alguna razón a la amada iglesia le encanta mantenerse en el antiguo pacto. Y en el antiguo pacto la palabra Jehová aparece casi o por ahí 9,000 veces. 9,000 veces en el antiguo pacto. En el antiguo pacto. Y curiosamente, en el Nuevo Testamento, comenzando desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, libros históricos, incluyendo las epístolas del apóstol Pablo, incluyendo las epístolas del apóstol Pedro, incluyendo las epístolas de Juan, etcétera, la palabra Jehová aparece 0 veces. Ninguna vez se le llama a Dios Jehová. Pero sin embargo, la iglesia continúa diciéndole a Dios Jehová. Y la única razón o la única manera que se le puede llamar a Dios Jehová es si te vas al antiguo pacto. La única manera. Si predicas del nuevo, la misma enseñanza, si tú eres fiel a lo que estás enseñando, el mismo contenido del nuevo pacto no te va a permitir a ti llamar a Dios Jehová, por la sencilla razón de que no aparece.
Ahora, primero vamos a ver qué significa el nombre de Jehová. En esta serie del filtro de la cruz vamos a tener muchas cositas que se dicen y se hacen que no aparecen. Si tú eres fiel a la enseñanza del nuevo pacto, porque tú sabes aquí que yo no enseño otra cosa que sean el Evangelio de la Gracia, las epístolas del apóstol Pablo, no hay ninguna manera que yo pueda enseñarte la palabra Jehová, o no te puedo enseñar llamar a Dios del nombre Jehová, porque no aparece. Entonces, sin pensarlo, sencillamente entrando en la dinámica de la enseñanza, en ningún momento me voy a topar con ese nombre. Sin yo pensarlo, sencillamente no lo menciono porque no tengo razón para hacerlo. Sí te hablo de Cristo Jesús, porque eso sí aparece, ¿claro? Ahora, el nombre de Jehová es una traducción de la palabra YHWH. Ese es el original, ¿qué cosa? Hebreo, ¿no? YHWH. El cual, por cierto, es muy difícil de pronunciar. Ahora, esta palabra tiene un nombre que significa, un término griego, que significa una palabra de cuatro letras. La pronunciación es casi imposible decirlo. Es Yahweh, ¿verdad? Y ese nombre describe, yo diría, no el nombre de Dios, sino los atributos o el atributo de Dios, el cual es: yo soy el que soy. Yo diría que eso es un atributo, ¿verdad? Es un atributo. Ahora, a este nombre, a través de diferentes traducciones y con la necesidad de poder pronunciarlo, se le ha añadido las vocales correspondientes para terminar con el nombre Jehová, porque no se podía pronunciar. Es más, según lo que leí, en los mandamientos dice, en el segundo mandamiento, no usarás el nombre de Dios en vano. Llegó un punto donde los judíos tenían tanto miedo de pronunciar el nombre de Dios, o este nombre, Yahweh, o como se pronuncia, que ellos sustituyeron esa palabra para no pecar en ese sentido por el temor que le tenían a Dios, y lo sustituyeron por la palabra Adonai, lo cual significa Señor. Señor, que creo que en hebreo es la palabra Kairos. ¿Por qué? Porque ellos no querían y tenían temor de usar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios en vano. Eventualmente, a través de las diferentes traducciones, especialmente las traducciones al español, al castellano, hubo la necesidad de añadir vocales para poder mencionar ese nombre. Se dice, según lo que leí en varias partes, algunas personas dicen de que las vocales de la palabra Adonai fueron las que se le añadieron a esta palabra. La J, la Y obviamente se convirtió en J, usaron la O, usaron la A, Jehová, y bueno, resultó el nombre de Jehová. Ahora, este nombre o título lo encontramos en Éxodo 3:13 al 15, y vamos a ir allá un momentito, por favor. Éxodo 3:13. Que hay canciones y todo de ir al monte de Sión, y lo que ahí hay es ley y muerte. Hay que correr al trono de la gracia, no a Sión. Pero bueno, eso es por ignorancia, ¿verdad? Mira, yo creo que si nosotros logramos captar la atención de los bendecidos y las ovejitas que nos van a escuchar, si logramos transmitir el mensaje, el resultado va a ser de que todos esos bendecidos van a terminar donde queremos nosotros que ellos terminen, que es en el pacto de la gracia. ¿Eso es todo? O sea que ningún daño lo podemos hacer. Si logramos hacerle entender
de que el nombre de Dios ya no es Jehová, quiere decir que los vamos a sacar del antiguo pacto y los vamos a traer junto a aguas de reposo me harás descansar. ¿Y qué cosa es eso? La gracia. Entonces, si logramos, ¿verdad?, hacer ese propósito, y Dios obviamente es el que da el crecimiento, pues logramos algo muy importante. Porque la mayoría de las cosas que escuchamos, ya sea en los medios sociales como Facebook, en la radio y en los púlpitos, es la palabra Jehová. Quiere decir que si estás mencionando la palabra de Jehová, estás en el pacto equivocado. Por alguna razón tuviste que ir antes del nuevo pacto para conseguir ese versículo bíblico donde aparece la palabra de Jehová y lo dijiste. Quiere decir que no estás donde tienes que estar. Y no estamos diciendo que sea a propósito. Porque como te dije anteriormente, sin yo proponérmelo, si yo no me salgo del nuevo pacto, nunca voy a tener la oportunidad de hablarte de Jehová. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque aparece 0 veces en el Nuevo Testamento. Quiere decir, y vuelvo y repito, que si en tu iglesia, donde estés, en Facebook, en la radio, alguien te menciona a Jehová, esa persona está navegando, no tiene que navegar. Y ese es el propósito de nosotros, sacarlo de ahí y traerlo a la gracia. Ahora, Éxodo 3:3 dice: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esa traducción es YHWH. Pregunto, ¿yo soy el que soy es un nombre propio? Es un atributo. Pero es que Dios no estaba manifestado todavía como en carne. Él no podía tener un nombre propio. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él contestó con la única manera que podía contestar, con sus atributos, porque nunca hay nadie como él. Entonces él tenía que contestar de esa manera. ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Porque ese es un atributo de Dios. ¿Cuál es ese atributo? Él es eterno. Es más, muchas traducciones judías le llaman a Dios el Eterno por esta palabra. 15. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, pero ya sabemos, según la traducción esta de acá, que ese Jehová es el mismo yo soy. Entonces podemos decir, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, pero es que nosotros leemos Jehová por la traducción, por los cambios de traducción que ha existido, pero realmente significa yo soy, el eterno, el siempre presente. Entonces lo vamos a leer así. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. En otras palabras, este es ¿qué cosa? Mi atributo. Soy un Dios eterno, sin principio y sin fin. Ahora, Dios, como vemos, no da una descripción de sí mismo. Estoy leyendo algo de acá. Y ningún nombre. La única identificación que da es en términos de sus seguidores, Abraham, Isaac y Jacob. Personas que exhiben de alguna manera sus características. Esto nos muestra la mentalidad y naturaleza de Dios. Palabras, nombres y descripciones son totalmente inadecuadas para Él. Él es descrito e identificado a la vez en su pueblo y más particularmente en sus hijos. Para ser comprendido, Él debe ser visto en forma humana
Él debe ser manifestado en carne. Porque Él no estaba manifestado en carne. Nadie había visto a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenía que decir Él? Sus atributos. Él tenía que mencionar a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Por qué? Por el testimonio de ellos. Porque nadie lo había visto en carne. Nadie lo había visto en carne. Ahora, Dios da en Éxodo 3:14 un nombre que describe su naturaleza eterna. Si quieres lo puedes escribir. Dios da en Éxodo 3:14 un nombre que describe su naturaleza eterna, su atributo único de Él. Yo soy el que soy, el eterno, el que se sustenta a sí mismo. Ahora, en Isaías 9:6, ya Dios comienza a profetizar que Él mismo se iba a manifestar a los hombres y iba a haber un nombre que significaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué te leo solamente Éxodo 3:14? Porque es demasiada información. Entonces lo vamos a mantener fácil de entender. Vamos a ir a Isaías 9:6. Obviamente Dios recibe muchos títulos y muchos nombres en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Shaddai, Adonai. Pero a nosotros no es que nos guste, pero crecimos con Jehová, ¿cómo es? Jehová Jireh, ¿verdad? Jehová es mi proveedor y todas esas cosas. Pero no encontramos nada de eso en el Nuevo Pacto. Ese es el asunto. Ok, Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos dioses hay? No solo. Pero aquí dice que será llamado Dios fuerte. Quiere decir que el mismo Yahweh, Jehová, que habló en la zarza, como no hay otro Dios, ese eterno iba a nacer como un niño. Como un niño. Pero ese niño iba a tener un nombre, y ese nombre se iba a significar, entre otras cosas, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero donde nosotros estamos leyendo esta profecía, que es en Isaías, ese nombre no estaba, ¿qué cosa? Revelado. Pero sabemos, o ellos sabían, qué iba a significar ese nombre. Entonces, cuando los del Nuevo Testamento, cuando reciben a Cristo Jesús, cuando miran a Cristo Jesús, ellos van a estas escrituras y ven manifestado ese Mesías profetizado acá y manifestado a su debido tiempo. Ahora, cuando nosotros leemos Isaías 9:6, muy diferente al yo soy, ¿verdad? Muy diferente. Vamos a ir a Isaías 7:14. Ahí le meto. Dijimos que ese nombre iba a significar admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí en Isaías 7:14 leemos otro atributo de ese nombre. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es esa señal? 2 puntos. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará, o su nombre se va a significar, ¿qué cosa? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Hay un solo Dios. Ese Dios de la zarza, ese Yahweh, ese yo soy, ese eterno, ese que se sustenta por sí mismo, sí va a ser hombre.
iba a manifestarse en carne y nos iba a dar un nombre que es sobre todo, ¿no? A diferencia, dice, de la respuesta de Dios a Moisés, miramos cómo contesta el Señor Jesucristo. Vamos a ir a Juan 14:8. Recuerda lo que 14:8. Recuerda, por favor, lo que le contestó Dios a Moisés en el monte de Sión. ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy, te ha enviado. ¿Verdad? Porque Moisés preguntó, si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les digo? Él dijo, yo soy, te ha enviado. Entonces, cuando vemos el filtro de la cruz, un filtro lo que hace es, solamente te queda lo bueno, ¿verdad? Lo puro, y te queda todo lo demás en el filtro. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos filtrando el antiguo pacto y quedándonos con lo bueno en el nuevo pacto. Eso es lo que estamos haciendo. El filtro de la cruz, lo que ha cambiado en esta dispensación de la gracia. Juan 14:8. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, ¿y qué cosa? Y nos basta. ¿Qué dijo Moisés? Dime, ¿quién es el que me está mandando? Y Dios le dijo, yo soy, es el que te envía. Mira lo que contesta el Señor. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿qué pasa? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. No le dijo, yo soy. Él no le indicó a otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, el de la zarza, el eterno, estaba en un cuerpo de carne, en Cristo Jesús. Ahora, una de las cosas que el Señor vino precisamente a hacer es dar a conocer el nombre de Dios, porque hasta ahora teníamos nombres que describían sus atributos, ¿verdad? Vamos a ir a Juan 17:6, ahí mismito lo tienes. Juan 17:6. ¿Qué dice? He manifestado tu nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Jesús. Pero si manifestó ese nombre, quiere decir que no estaba manifestado. Cristo vino a hacerlo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Mira el versículo 25, por favor. 25. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Oye, pero si había dicho que Él era Yahweh. Y hasta este momento no lo habían conocido. ¿Por qué? Porque no había sido manifestado en carne. Es que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer, ¿qué cosa? Entonces no lo conocíamos. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cristo Jesús vino a dar a conocer el nombre de Dios. El nombre de Dios. Juan 12:28. No está cerquita. Dice, Padre, glorifica ¿qué cosa? Tu nombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el testimonio de Dios. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Porque el Señor le dijo, pero es que el nombre mío es Yahweh. Eso es un atributo. Romanos 1:5.
Y es mejor dejar que la palabra aclare, ¿verdad? Y de evidencia. Romanos 1:5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y hay un nombre a quien nosotros adoramos. Romanos 10:8. Vuelvo y repito, el apóstol Pablo no le llama a Dios en ninguna de sus epístolas Jehová o Yahweh, o usa esta palabra WHW, nada. Y vamos a entender por qué. Romanos 10:8. Mas dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. En otra palabra, esto es lo que tienes que creer, porque esta es la palabra de fe. Esta es la palabra que tienes que creer, la que nosotros predicamos y te explicamos y te decimos. Esa es la que tienes que creer. Que si confesares con tu boca que ¿quién es el Señor? Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues, ¿qué dice la Escritura? Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Mira el versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ve a Romanos 9:5 para que estemos en la misma página y entendamos que estamos hablando de un solo Dios, porque no hay dos, hay uno solo. ¿Lo tenemos? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos aclarando las cosas. Romanos 15:9. Romanos 15:9 dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Estaba profetizado que venía un nombre. 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Capítulo 6, versículo 11 de ese mismo libro. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Colosenses 3:17. ¿Todo es en el nombre de quién? De Jesús, de Jesucristo. Colosenses 3:17. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hebreos 1. ¿Crees que cuando nosotros queremos que nuestros bendecidos hermanos dejen de llamar a Dios por el nombre incorrecto, es para que salgan del antiguo pacto y vengan al nuevo y se edifiquen por la gracia de nuestro Señor Jesucristo?
porque la diferencia en pacto es grandísima, ¿sabes? Es inmensa. Es inmensa y significa mucho para nosotros. Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente, ¿qué cosa? Nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que esa fue la manera que heredó un mejor nombre que ellos. Y otra vez: yo seré a él padre y él será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, ¿qué dice? ¿Tu trono qué? ¿Es Dios? Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Quién es Dios? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo no menciona a Jehová, porque ya ese yo soy fue manifestado ¿en qué? En carne. Dice Pablo a Timoteo: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Filipenses 2:9. Vamos a llamar a Dios por su nombre, ¿verdad? Para poderle honrar. Cuando nosotros honramos el nombre de Jesús, estamos honrando una vida perfecta, un sacrificio perfecto, una muerte, una sangre derramada, una manifestación de amor y misericordia por nosotros. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a hacer la pregunta que hicimos al principio: ¿es Jehová el nombre de Dios? No. ¿Debemos llamar a Dios Jehová? No. Porque Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y Jesucristo es Jesucristo. Cuando te preguntas a ti, hermanito, ¿cómo se llama su Dios? Mi Dios se llama Jesús. Jesucristo. El que vino, fue manifestado, resucitó para perdón de pecados, me ha hecho libre y por su gracia soy salvo. Y vamos a ver algo muy bonito acá. Vamos a ir a Salmos 23:1. Muy conocido, ¿verdad? Salmos 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vea Juan 10:14. Recuerda, Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Juan 10:14, ¿qué dijo el Señor? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Quién era el pastor de Salmo 23:1? Jesús. Pero nosotros ahora conocemos cuál es su nombre. Cuando oréis, ¿qué dice? Hacerlo en
mi nombre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué no hay contrariedad ahí entre el nombre de Jehová y el nombre de Jesús? Porque ahora lo entendemos. Jehová es un atributo. La palabra Jehová es un atributo. Porque entonces, si el nombre de Dios es Jehová, hay un conflicto ahí con el nombre de Jesús. Porque dice que el nombre sobre todo nombre es Jesús. Aún sobre Jehová, aún sobre Adonai, aún sobre todo eso. Colosenses 2:8. Eso lo deben de saber de memoria. Es que tú sabes que a mí me revuelve un poquito el corazón cuando veo Jehová, Jehová. Y mi hermanito, pero sal de ese pacto, ya, sal. Pues para eso estamos aclarando, porque todos somos sembradores de la palabra, sin excepción. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esta es la razón por la cual no hacen falta tantos nombres y títulos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tú tienes a Cristo, lo tienes absolutamente todo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a ir ahí mismo a Colosenses 1:15. Cristo es suficiente para nosotros, ¿verdad? Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Él le habló a Moisés en la zarza ardiente, no estaba manifestado como en carne. Cuando Él dijo, yo soy te ha enviado, no pudo haber dicho otra cosa, porque Él estaba en un estado eterno, Él siempre presente. Eso no le podía decir otra cosa. Pero manifestado ahora Cristo Jesús es la imagen de aquel Dios que no veíamos, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es Él? El creador de todos. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el yo soy. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mira el 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda la plenitud de Dios está en Cristo Jesús. Por eso es que Colosenses 2:9 dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Por qué? Porque creísteis en un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, ¿contestamos la pregunta de hoy? Yo creo que sí. El nombre de Dios es Jesucristo. Y en Él estamos completos. ¿Y por qué enseñamos y predicamos esta verdad? Porque Romanos 1:5 dice la obediencia a la fe a todas las naciones. Dice la obediencia a la fe y el apostolado, ¿verdad? Y el apostolado. ¿Ok? Preguntas, comentarios.